Periodista operó mal. A mí leí toda la Los entrevista. estados provinciales, el presupuesto, yo que quizá no tuvimos tiempo. ¿Me podés permitir terminar, por favor? Sí, por cómo no. Agarran la base de los jóvenes. La campaña, chapó. Ahora, yo vi un video donde vos eliminás ministerio así en 5 minutos. O sea, si no da la sensación, a mí, que soy un periodista que más o menos estoy informado, no te digo mucho, me da la sensación de que lo vas a sacar en 5 minutos. No lo planteo como un... Está bien, quizás quisiste dar un golpe de efecto, pero esto es que lo querés sacar en 5 minutos. Pará, no es que yo no crea que los ministerios, que son un desastre, no deben reformularse o incluso cerrar. Pero en 5 minutos no se puede hacer, ¿no? A ver, de hecho nosotros... Yo pido, digamos, solamente tomar conciencia de esto. Decime quién se puso pública... Bueno, primero nosotros fuimos los únicos que presentamos un programa de gobierno completo. Bueno, eso yo no lo puedo chequear, porque yo he visto programas de gobierno, pero ¿quién dice que completo es incompleto? Yo he visto programas de gobierno, ¿eh? A ver, nosotros presentamos públicamente, nadie lo hizo en la campaña. Nosotros lo hicimos. O sea, punto uno. Sí, pero eso no te hace mejor como... No significa... Te lo planteo de otra manera, termino con esto y te dejo... El hecho de que se haya equivocado con las mismas recetas durante los últimos 40 años no implica que vos con tu receta nueva vayas a solucionar los problemas del país en 5 minutos. A ver, vamos... No, jamás dije que los problemas se arreglan en 5 minutos, porque de hecho nosotros proponemos un conjunto de reformas estructurales para que Argentina, en un lapso de 35 a 45 años, vuelva a ser una potencia. Por lo tanto, nunca dijimos que el resultado es instantáneo. De vuelta, yo no me puedo hacer cargo de la falacia del hombre de paja que instalan políticos, en especial la gente de Juntos por el Cambio, mintiendo como mintió Bullrich recién, alevosamente. Yo no sé si lo hace por ignorante o lo hace por mala intención, pero digamos, o sea, así es como mienten sistemáticamente. Y después, sí, los medios amigos propagan esas mentiras. Entonces, vamos a este punto. Nosotros somos los únicos que, digamos, presentamos el organigrama del Estado. ¿Por qué? Porque somos los únicos que seriamente estamos trabajando en la reforma del Estado. Si nosotros tenemos un conjunto muy grande de personas, es un equipo de 100 personas, ¿sí?, de lugares muy importantes, haciendo ese trabajo. Trabajando fino. Sí, entonces, si eliminás todos los ministerios que decís que vas a eliminar, se quedan sin empleo 45.000 personas. Voy a explicar por partes. Lo primero es que, así como está el Estado, no funciona. Y es una maquinaria que para lo único que sirve es para empobrecer a los argentinos. En eso estamos de acuerdo. Y además, funciona como una máquina de impedir. También estamos de acuerdo. Bien, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros la estructura que estamos pensando es, ok, nosotros queremos tener Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, ¿sí?, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esa es la estructura que nosotros queremos que ¿Y con los empleados qué haces? Bien. Una vez que se reasignan las tareas, ¿sí? Se reasignan las tareas. O sea, no sacás ni a un solo empleado. No, porque digamos, o sea... ¿Y dónde está la reducción del gasto? No, está bien. A ver, todos los que son cargos políticos, los cargos políticos sí se van. Los que se quedan son los de carrera y los que trabajan de verdad. Cargo político, de directora... Sí, todos los cargos, digamos que... Entonces, en ese sentido, una vez que vos reestructurás, ahí el Estado, digamos, lo empezás a hacer funcionar de una manera mucho más eficiente y que le sea menos oneroso a los argentinos. Eso es por un lado. Pero, ¿cuál más de las preguntas querés que te conteste? No. Te decía, pero ¿dónde vas a encontrar la reducción? ¿Dónde vas a reducir? A ver, digamos, en principio, digamos, primero lo reordenás. Y lo que haces es sacar a todos lo que es planta política. ¿Sí? Y con eso te ahorras cuánto, o sea... Pero, de vuelta, eso, digamos, no es el core central de lo que te ahorrás. Lo que te ahorrás fuertemente es en las partidas donde hay robo. Ejemplo, una de las cosas que nosotros vivimos proponiendo es el tema de la eliminación de la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es decir, obviamente que eso hay mucha gente que lo enoja. ¿Por qué? Porque estamos terminando con el robo entre políticos y los empresarios prebendarios. ¿Vos las podés hacer? Sí, de hecho, digamos... Solo la podés hacer sin ninguna... solamente con capital privado. Lo podés hacer con un régimen de iniciativa privada, así lo hicieron en Chile. Sí. ¿Pero solo con capital privado o también con fondos públicos?
Depende del tipo de negocio que armes. Bueno, eso es la obra pública, fondo público. No, sí, bueno, no. Porque si no me... No, a ver, Luis, a ver. Esto no es trivial. No. Si el contrato que vos diseñás es uno que sea de las características del BOT, o sea, de construir, operar y transferir, una de las cosas que hace el gobierno chileno cuando tiene esa característica, da apoyo al proyecto en términos de unas garantías de ingresos mínimos, que básicamente lo que le cuesta al Estado es la opción, con lo cual el número es muy chiquitito y es un contingente, y la realidad es que en más de 50 años solamente una vez se ejecutó una de esas garantías. A ver si yo te entiendo. Lo que quiere decir que una obra pública, el Estado pone como cierta garantía un monto muy pequeño de la obra pública final. Del monto final. Sí, pero solo sí es un BOT. O sea, que es una donde vos construís, operás y transferís, porque después esa obra queda en el Estado. Entiendo. En cambio, si la obra va a quedar en el sector privado, no tenés... Bueno, el Estado tampoco, digamos, o sea, participa de eso. Macri hizo unas declaraciones. ¿Me ponés las declaraciones de Macri vinculadas con la motosierra? Y dice, la motosierra y las que hizo... Ahí está. La motosierra de Milei es fundamental, pero tiene que ser parte de una caja de herramientas. Y agregó, hay que poner un bisturí, qué sé yo. Yo te voy a dar mi interpretación, que puede ser equivocada, Javier, ¿eh? Siempre con honestidad. ¿Qué quiso decir Macri? Mi interpretación. Che, lo de Milei está muy bien, pero tiene que tener un equipo, tiene que ser estructurado, a veces hay que ser finito, yo creo que nuestro equipo, Patricia Bullrich, lo dijo, está más preparada para eso. Y de hecho dijo, yo apoyo a Patricia Bullrich, no a Milei. ¿Qué tenés para decir sobre eso? A ver, vamos por partes. La motosierra tiene una connotación respecto a determinadas partidas del sector público y que es absolutamente necesario aplicarlo. Una es la que te expliqué de la obra pública, la otra tiene que ver con las transferencias discrecionales, otra tiene que ver con los subsidios económicos, otra tiene que ver con los privilegios y otra tiene que ver con las empresas del sector público. Digo, y ahí tenés 15 puntos para recortar y vos vas eligiendo qué forma recortás. Es decir, algunas cosas requieren una tecnología distinta. Por ejemplo, aerolíneas. Aerolíneas se la entregamos a los empleados y les damos un año de working capital para que puedan, digamos, operar, reorganizarse y así, digamos... ¿A los empleados con los sindicatos, con estos sindicatos adentro? Y sí, que se arreglen, digamos, o sea, que se arreglen entre ellos. ¿Ah, sí? Y sí, porque ¿Y si quiebra o sí? Bueno, entonces, ¿por qué no pudieron resolverlo? Entonces, pero... ¿Vos se lo das a Pablo Viró, Aerolínea? Que quede en manos de los empleados y que ellos resuelvan, porque ahí... Te van a votar unos kirchneristas, te van a votar los chicos de la cámpora. Bueno, no sé, no me importa, yo hago lo que considero que es lo correcto. Sí. Porque ahí lo que pasa es que vos internalizás los incentivos. Sí. Entonces, ¿te puedo interrumpir con el 15%, con el número? Hablando con Roberto Cachanos, que me decía, mira, el 15% sobre el PBI, en un gasto del 15% sobre el PBI, incluye los gastos de los estados municipales y los estados... ¿Por qué pones la cara? Los estados provinciales. ¿Cómo va a ser para cortar eso? ¿Qué le va a decir a cada municipio? Vení que yo te corto todo con la motosierra y a la provincia te corto todo con la motosierra. A ver, ahí hay una parte que, por ejemplo, que tiene que ver con las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales, ¿cómo aparecen? En general, que este era el método que utilizaba el kirchnerismo. Subestimaba los ingresos dibujando la inflación para abajo. Sí. Todo eso, como el presupuesto va en nominales, te aparece un ex ante, el número no es significativo. Es como tener superpoderes en el... Bien, me entendiste perfecto. Entonces te queda todo ese montón de plata. ¿Y cómo lo asignan? Lo asignan entregando dinero, ¿sí?, a cambio de favores políticos. O sea, ese dinero va... Digamos, ¿sabes cómo, digamos, la contraparte, digamos, que lo pueden pensar otros economistas, digamos, de una manera más simple, es te piso el gasto nominal, dejo correr la inflación y te lo licué? Ese es el mismo mecanismo y esos son 5 puntos del PBI. Por lo tanto, esa es la situación. No, y después el presupuesto, yo esto una vez lo conversé con vos, y no es que quizá no tuvimos tiempo.
el 65% del presupuesto se lo llevan las jubilaciones. Está bien, el sistema pero ¿qué hace? ¿Volar la jubilación por el aire? No, eso es falso, eso es otra mentira. Pero si el presupuesto... Pero de vuelta, muchas partidas están escondidas detrás de partidas que son sensibles para de ese ajuste. 65. Claro. Y digo, si querés también explico cómo se resuelve el sistema previsional. Es una reforma de segunda generación, pero tiene que ver con partes de la de primera generación. Es decir, con lo cual el plan motosierra es para bajar gasto público, para bajar impuestos. Ahora, Javier, y para desregular. vos decís plan motosierra y no da la sensación de que lo haces en un minuto y que romper... No me diga que no, o es solamente marketing. No, digamos, bueno, digamos, si vos querés, tiene una caracterización, es una motosierra. Nosotros planeamos ir a resultado nulo, financiero nulo. Es decir, acá, digamos, por ejemplo, a mí me causa gracia lo que decía la señora Bullrich, de vuelta mintiéndole a la gente. Digamos, de poner el presupuesto equilibrado. Pero Macri también te criticó elegantemente. ¿Me podés permitir terminar, sí, por favor? Sí, por cómo no. Entonces, a ver, ellos dicen eso, pero ¿sabes quiénes son los únicos que hicieron la crítica de que votaban en contra del presupuesto porque tenía déficit? Victoria, Carolina y yo, nada más. Es decir, lo que digo es que hay una gran hipocresía y todos estos presupuestos con déficit fueron avalados por la propia gente de Juntos por el Cambio, ¿sí? Para después tener mayores recursos en las provincias para hacer política electoral. Entonces, por favor, digo, con lo cual, digo, otra mentira más de Bullrich, digamos, porque su fuerza hace otra cosa después en el Congreso. Quiero, lo mismo que te diga que la ley de alquileres la va a derogar, cuando en realidad ella tiene en su fuerza al señor Lipovetsky, que fue el que la impulsó, y además su fuerza transó con el kirchnerismo para una nueva ley de alquiler en lugar de derogarla. Con lo cual, lo que estoy diciendo es, te están mintiendo en la cara. Pero de vuelta. ¿Pero no la puedo querer derogar? ¿Y por qué no lo hicieron? O sea, si fueron los propios responsables de la ley de alquiler, no tienen su propia fuerza. No tienen su propia fuerza. Vamos, Luis, digo, dejémonos, digamos, Estos son mentiras, pero quiero seguir con esto. Otra cosa, vos cada vez que me decís vamos, es como decir, dale, vos sabés, no me hagas cómplice. Es una cosa que vos decís y otra cosa, porque si no, no. No, bueno, está bien, la información que yo estoy aportando, digamos, es pública. No estoy diciendo nada que no sea pública. Y no estoy mintiendo sobre frases que supuestamente se dijeron. Estoy tomando el textual de lo que dijo recién. Vamos por pará. Entonces, primer punto, acabo de explicar la cuestión fiscal, que es donde va el tema de la motosierra. Después está el tema de la modernización del mercado laboral. Vos tenés en el lado formal 6 millones de personas y en el informal tenés 8 millones de personas. Nosotros lo que proponemos es un modelo que es exitoso, que es el que aplicó la UOCRA, pero con mayor profundidad en lo financiero. Por lo tanto, digo, hay que fondearlo, ¿no? ¿Cómo lo fondeás? A ver, pero de vuelta, digamos, son los que están entrando. Entonces vos para los que están entrando tenés un sistema nuevo donde además va a haber actores involucrados en que quieren que eso funcione. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo laboral. Una vez, mirá, pero una vez, lo primero te permite ser competitivo fiscalmente. Y lo segundo te permite ser competitivo laboralmente. Eso te deja las bases sentadas para que vos ahora puedas abrir la economía de manera unilateral sin producir un industricidio ni ningún tipo de desastre que hemos sido testigos en la historia argentina. Y eso es en el plano real. Y después está lo que tiene que ver con el plano monetario, que tiene que ver que a la postre eliminemos el Banco Central, que tampoco, digamos, es algo instantáneo, es algo que demanda tiempo. De vuelta, pero yo no tengo la culpa de que mientan sobre lo que yo dije. No, es decir, bueno, está bien, te puedo cambiar el tema si peloteamos por... Obviamente, sí. Dale, vamos, peloteemos sobre los temas de que le importan y mucho a la gente, dale. Sí, claro. Que es lo mismo con los que peloteamos con Patricia Bullrich. A ver, ¿qué vas a hacer con ellos? Moyano, Pablo Moyano, los que paran la calle, Baradel, Grabois, Pérsico, Billy Boni. Vamos por partes. Muchos de ellos dicen va a haber sangre en las calles. Bueno, a ver, voy por partes. El derecho es el derecho a transitar. Vos tenés derecho a quejarte, pero sin violentar el derecho del otro. Entonces, si vos violentás el derecho del otro, que tiene que ver con el tránsito, con ejercer comercio, cosas que no te dejan hacer, irán presos. Irán presos. La ley se cumple. La ley se cumple. ¿Y si los jueces no los quieren meter presos? Bueno, entonces, digamos, se revela... ¿Viste que hay jueces que lo quieren meter preso y otros jueces que no? Yo creo que, bueno, nosotros dentro de las cosas que planteamos, también planteamos una reforma judicial.
Nosotros en ese plano hemos tenido unas medidas muy concretas. Por un lado, digamos, el hecho de que nosotros creemos que nuestro ministro de Justicia tiene que tener alineación con el Poder Judicial para poder trabajar en la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente. Te puedo meter una cosita, dos elementos. Pero te das cuenta que entre los voy a meter presos y la posibilidad de meterlos presos verdaderamente, no quiero decir que hay un mundo, pero hay, bueno, ¿viste? Pero, hay mucho, ¿no? A ver, Luis, acá son dos cuestiones. Sí. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros sabemos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y tenemos la convicción para hacerlo. Es decir, el problema, digo, si no sabes lo que hay que hacer, ya estás en un problema. Entonces, entonces, entre los mismos de siempre, que proponen las mismas recetas fracasadas de siempre, y proponer una receta que funciona y que básicamente nosotros no estamos inventando nada, nosotros solamente nos apalancamos en la evidencia empírica. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es darle independencia al Poder Judicial presupuestariamente, porque hoy el presupuesto, sí, el presupuesto... Lo maneja el Poder Ejecutivo. Se lo maneja el Poder Ejecutivo, sí. Y ahí los están apretando. Y eso no puede ser. Está la propuesta de Lorenzetti, que es interesante, que la manda el Congreso. Nosotros queremos ir todavía por algo más extremo, que es que una partida, digamos, sea asignada específicamente al Poder Judicial para que se pueda administrar y no le tenga que dar cuentas a nadie. No solo eso, sino que además queremos reconstituir la carrera, digamos, de judicial. No puede ser que esté contaminada todo el tiempo por los políticos. Es decir, entonces, a ver, obviamente que esas reformas no son instantáneas, no son instantáneas. Nadie dijo que son instantáneas. Ahora, de vuelta, si quieren mostrar algo falso para hacer una crítica, bueno, digo que si quieren seguir jugando... La crítica hay que bancársela, ¿no? Eso, a ver, no, está bien, sí. Pero la crítica está bien. A mí me parece bárbaro. A mí lo que me parece mal es la deshonestidad intelectual. Es decir, cosa en la que Juntos por el Cambio recae sistemáticamente. Es decir, ¿por qué hablan más de Juntos por el Cambio que del kirchnerismo? Porque, digamos, ¿sabes qué? Yo no necesito probar nada contra los kirchneristas porque soy el máximo antikirchnerista de la Argentina. Porque soy el más antikirchnerista rabioso. ¿Sabes qué? Con todo respeto. Algunos no como antikirchneristas, pero investigando el kirchnerismo empezamos antes, ¿eh? Porque si no, no... Pero, con todo respeto, pero, Luis, yo no sé Javier, no te... Porque si no parece que de repente vinieron Luis. y terminaron con el kirchnerismo. No, Luis. Nosotros sí vamos a terminar con el kirchnerismo. Esa es la diferencia con Juntos por el Cambio, que llegó al gobierno y los trajo de vuelta. Y con las cosas que quieren hacer los van a traer de vuelta. Pero lo tenés que terminar con votos ¿Y acaso no me metí y sacamos 35% de los votos? Saqué el... No, 35 no. No, sí, nos robaron 5. Sacamos el doble de votos que Bullrich, el triple que Larreta y más que lo de Massa. ¿El doble? ¿Cómo? ¿Y cuánto sacó Bullrich? ¿En dónde? ¿Cuánto sacó Bullrich? 28 No, eso sacó Juntos por el Cambio. Tiene que ir a buscar los votos de Larreta, que son, digamos, gente que tiene más afinidad con Massa que con ella. Dale, pero por eso, no importa. Entonces, hablemos bien cómo son las cosas. Sí. O sea, con lo cual ni siquiera tiene los votos de Juntos por el Cambio, tiene menos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que somos el único vehículo viable para terminar con el kirchnerismo. Entonces, y yo tengo, tengo artículos criticando el kirchnerismo desde el año 2007, pero no más o menos, fuerte. Y bastantes problemas tuve por eso. Y sin embargo, después... Entonces, ¿y sabes qué es lo más interesante? ¿Sabes lo que me respalda a mí? Las votaciones. No hay un tipo, más antikirchnerista que la libertad avanza en contra del kirchnerismo. Cosa que no puede decir Juntos por el Cambio, que votaron un montón de cosas en connivencia. ¿Me aguantas unos segundos y volvemos? Obvio.